Bien, sabiendo que las funciones del Poder Legislativo son básicamente tres: la función de legislar, la función de fiscalizar y la función de representar, entonces ahora vamos a ver cómo se elige a un congresista. ¿Correcto? ¿Cómo se elige a un congresista? En algunos de los países, como por ejemplo Chile, nada más, para que un congresista asume ese cargo, mínimo se requiere que tenga educación secundaria, mínimo. ¿Correcto? Hay países, aunque claro, esto no va relacionado con la democracia, que es la voz de la población, pero se pide ese requisito. Yo pienso que debe pedirse esos requisitos también en el país. Usted se va a Alemania y la mayoría de los congresistas, a pesar de que no es un requisito, tienen alguna carrera profesional. ¿No es cierto? Siempre es bueno conocer, porque si no se conoce, ¿cómo vamos a ocupar un alto cargo? ¿No? Porque si no, hay veces hasta se llega por payasadas a ocupar qué cosa, un cargo del Congreso, ¿no? Entonces, en el caso peruano, por ejemplo, no se requiere qué cosa, no se requiere tener ni siquiera educación primaria, ni siquiera nada. O sea, basta que voten por ti y se acabó todo. Pero para que tú postules a congresista, bueno, más o menos tienes que seguir estos pasos. La primera es que el congresista tiene que ser, ¿qué cosa?, elegido por voto, por votación. Para que sea presidente, se elige con el 50% más uno de los votos. En este caso, los congresistas ganan por mayoría simple, ¿no? El que obtiene más votos gana. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Bueno, para ser congresista hay que tener, ¿qué cosa?, 25 años como mínimo al momento de postular. ¿Ya? Por ejemplo, para ser presidente se requiere tener 35 años como mínimo, ¿no? Para ser magistrado se requiere tener, ¿qué cosa?, 45 años como mínimo, magistrado de la Corte Suprema, ¿no? Para ser alcalde se necesita tener para todo el país mayoría de edad. En el caso de solamente Lima, se requiere tener, ¿qué cosa?, 25 años como mínimo, ¿no? Para ser ministro de Estado, 25 años como mínimo. En este caso, para ser congresista, 25 años, ¿no? Gozar de derecho de sufragio. ¿Eso qué significa? Que el ciudadano tiene que estar apto para poder votar. Por ejemplo, si usted está ahorita preso, está en prisión, significa que ya perdió su derecho de sufragio, ¿no? Ha perdido algunos derechos, como por ejemplo la libertad. Y en ese caso usted no puede participar en las elecciones. ¿Entendió usted? Gozar derecho de sufragio, ¿no? Y la otra es ser peruano de nacimiento. Miren, para el caso del presidente de la República y para el caso del congresista de la República, en esos dos casos tienen que haber nacido acá. O sea, peruano de nacimiento forzosamente, porque usted sabe, porque ya le dije esto la semana pasada, que también puede haber peruanos que no sean de nacimiento, sino que sean, ¿qué cosa?, nacionalizados, ¿no? Correcto. Esas personas, por ejemplo, que son nacionalizados, no pueden postular, ¿qué cosa?, para el cargo del presidente de la República. Ni siquiera pueden postular para congresistas, porque ellos tienen que haber nacido, ¿qué cosa?, acá. Hay un caso especial, por ejemplo, una persona que venga al extranjero y que se nacionalice peruano, ¿puede ocupar el cargo de alcalde? Sí. Pero para que seas alcalde, mínimo, si eres extranjero, tienes que radicar 2 años en nuestro país. 2 años en nuestro país. Ya la semana pasada les conté, por si acaso te repito, pero en Villa El Salvador había un alcalde que se llamaba Michel Ascueta. Esa persona hizo mucho por Villa El Salvador, hasta tal punto que ganaron un premio. Es un premio como si se le diera en la película, por ejemplo, en el séptimo arte el Oscar, ¿no? O como se da el premio Nobel. Ese premio se da, ¿qué cosa?, al avance de una ciudad, al progreso de una ciudad, al desarrollo de esta ciudad, ¿no? Y el premio que se le da, ¿cómo se llama? El premio Príncipe de Asturias. Y Michel Ascueta, que era alcalde de Villa El Salvador, ganó el premio Príncipe de Asturias en su gestión. Pero ¿sabes qué? ¿De dónde era el joven? El señor, de España. Terminó su mandato y se fue a su país. ¿Entendió usted? En el caso de congresista, tiene que ser ahí sí forzosamente peruano de nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Como el presidente de la República, ¿no? Ya está. Bueno, ¿cuándo queda vacante el cargo de congresista? Es obvio, queda vacante cuando muere un congresista, ¿no es cierto? Por muerte del congresista.
¿no? Ya cuando muere el congresista, lógicamente ahí queda, ¿qué cosa? Vacante su cargo. ¿Estamos de acuerdo? O tal vez porque ha sido, ¿qué cosa? Desaforado por el mismo Congreso. Desaforado por el mismo Congreso. ¿Qué significa la desaforación? Significa que a pesar que tienes un cargo donde tú gozas de inmunidad, te pueden, ¿qué cosa? Sacar o desaforar por actos que estén al margen de la razón. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita a un congresista le encuentran con droga? O le encuentran vendiendo secretos militares a otro país. Pues el Congreso te va a sacar, pues, ¿no? Así tengas inmunidad. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué cosa queda vacante? La presidencia de la República. Ahora miren, desaforar significa sacarle a un congresista, votarle a un congresista, eliminar de su cargo a ese congresista. Pero también los congresistas pueden tener sanciones disciplinarias, pues. ¿Correcto? Las sanciones disciplinarias que incurren los congresistas y que impliquen función de sus atribuciones no pueden exceder de los 120 días. Recuerden eso, los congresistas que son, ¿qué cosa? Sancionados, ¿no es cierto?, momentáneamente de su cargo, no puede exceder, ¿qué cosa? De 120 días. ¿Ya? En esos 120 días, si un congresista, por ejemplo, está ganando, ¿qué cosa? 15.000 soles al mes, que aproximadamente es el sueldo de los congresistas, no percibe, ¿qué cosa? Ni un sueldo, porque está momentáneamente, ¿qué cosa? Suspendido, ¿no? No sé si usted vio en el Congreso pasado, donde era un caos, un desorden total, 3 congresistas fueron, ¿qué cosa? Fueron suspendidos, y un congresista fue, ¿qué cosa? Fue desaforado totalmente, ¿no es cierto? Ese congresista que fue suspendido regresó después de 120 días, ¿no? Pero en esos 120 días no ganó, ¿qué cosa? Ningún sueldo, prácticamente los 4 meses. Entonces, cuidado, una cosa es vacancia cuando te sacan y te desaforan, y otra cosa es la sanción que no excede de los 120 días. Bueno, ¿cuáles son las atribuciones que tiene el Congreso, que tienen los congresistas o los parlamentarios? Bueno, según la Constitución, presentan estas atribuciones. La primera es que pueden declarar un derecho de amnistía. Amnistía, ¿no? ¿Qué es la amnistía? La amnistía es el olvido del problema. ¿Y qué es el indulto que le otorga el presidente de la República? Es el perdón del castigo. ¿Correcto? La amnistía viene de la palabra amnesia. ¿Y amnesia qué cosa es? Es el olvido. Entonces, dice que la amnistía básicamente se da por causas políticas. Por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, si lo han leído, dice que el presidente de la República es el jefe supremo del Estado y personifica a la nación. No solamente es el jefe supremo del Estado, sino también de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, ¿qué significa esto? Que ninguna persona se puede rebelar en contra del presidente de la República. ¿Y sabes quién se rebeló en contra del presidente de la República? ¿De Fujimori? Ollanta Humala. Se rebeló, correcto. Pero ¿por qué Ollanta Humala no fue preso? No se fue a prisión. Porque según dicen, lo que hizo era a favor de los intereses del país. Porque el gobierno de Fujimori tenía una corrupción espectacular. Entonces él quiso rebelarse. Pero la ley dice que usted no se puede rebelar en contra del presidente, ¿no? O sea, hay un problema ahí. ¿Qué hizo el Congreso? El Congreso amnistió a Ollanta Humala. O sea, le perdonó por sus acciones. Eso es la amnistía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. También la segunda es que el Congreso aprueba la ausencia del presidente de la República. El presidente de la República, como ya dijimos la semana pasada, es que cuando sale el país, tiene que forzosamente ser autorizado por el Congreso de la República. Si el presidente sale sin permiso del Congreso, es cuestión de vacancia, o sea, puede quedar vacante la presidencia de la República. Y si por si acaso el presidente sale del país y regresa después del tiempo pactado, le han dado permiso 10 días y vuelves en el 20º día, puede ser causal de vacancia de la presidencia de la República. O tal vez por ir al lugar donde no te han autorizado. Usted pide permiso para ir a Francia y amanece en Alemania y se queda ahí. Bueno, puede quedar vacante la presidencia de la República, ¿no? Por salir del país sin permiso del Congreso, por regresar después del tiempo previsto, ¿no es cierto? O por no ir al lugar donde te han autorizado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está.
3, el Congreso también es el que aprueba la declaratoria de guerra. Recuerden eso. La semana pasada le dije a ustedes así, el único que puede declarar la guerra a otro país es el presidente de la República. Pero el que aprueba la declaración de guerra es el Congreso. Si el Congreso dice no, no, a pesar de que el presidente de la República puede haber declarado a qué cosa la guerra. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado con ese detalle. También el Congreso tiene la facultad de aprobar el presupuesto general de la República. ¿Qué es el presupuesto? Es un documento donde el presidente de la República, ¿no es cierto?, distribuye los ingresos que tenemos con los gastos que vamos a hacer para un año. Correcto. Ese presupuesto debe ser forzosamente preparado por el Poder Ejecutivo, pero para que tenga validez tiene que ser aprobada por el Congreso, forzosamente por el Congreso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aprueba el presupuesto general de la República, ¿ok? Pero no solamente el presupuesto, sino también la cuenta general de la República. ¿Cuál es la diferencia entre presupuesto y cuenta general de la República? La cuenta es al final del año y el presupuesto es al inicio del año. O sea, el presupuesto es una forma de explicar, ¿no es cierto?, es la distribución de los ingresos y gastos que vamos a hacer para un año. Y la cuenta es una manera de explicar cómo se ha llevado a cabo el presupuesto. ¿Cómo se ha llevado a cabo el presupuesto? ¿Captó usted? Esas dos cosas lo aprueba ¿quién? El Congreso de la República, ¿no? Muy bien. También tiene la facultad de aprobar los tratados internacionales que negocia el presidente de la República. Los tratados internacionales, sí. El presidente de la República negocia tratados con otros países sobre derechos humanos, sobre comercio internacional, ¿no es cierto?, sobre límites territoriales, etcétera, ¿no? Ya, el presidente lo negocia, pero el que aprueba, ¿no es cierto?, el tratado internacional es el Congreso. Si el presidente negocia con un país un acuerdo bilateral y el Congreso dice no, no se aprueba también, ¿no es cierto?, los tratados internacionales, ¿no? Ya está. También realiza la demarcación territorial dentro y fuera del país. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, ¿ah? Acá está el Perú. Acá está el Perú. ¿Ya está? Si te has dado cuenta, nuestro país tiene una demarcación territorial, pues. Claro. Esta demarcación territorial, el presidente de la República lo negocia con otro país. Pero negociar no significa poner en riesgo nuestra soberanía, no, eso no estoy diciendo, ¿no? Correcto. Entonces, negocia con otro país. ¿Ya estamos de acuerdo? Ya está. Si llegan a un acuerdo entre los dos países, el que va a aprobar esa demarcación territorial es el Congreso de la República. Por ejemplo, miren, ve, nosotros hemos tenido un problema ¿con quién? Con Chile, ¿no? Sobre el mar, ¿no? Chile decía así, ¿sabes qué? Mira, mi mar es así, hasta acá. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué eso está ahí? ¿Por qué? Porque mi mar es paralelo a mis costas. Ah, eres vivo. Paralelo a tus costas. Ya, ¿y por qué no es entonces paralelo a mis costas así? Bacán. Chile dice, no, yo tampoco digo no, pues. Ya, y nos fuimos a un ¿qué? A un litigio, ¿no?, controversial al Tribunal de la Haya. Y el Tribunal de la Haya decidió sobre qué, sobre cómo va a ser que goza la demarcación territorial. Y el tribunal dijo así, que la demarcación va a ser de esta manera, así, así, y esto se va así. ¿Ya está? Listo. ¿Quién negoció eso? El presidente de la República. Pero ¿quién aprobó ese acuerdo? El Congreso. Por eso recuerden bien eso, ¿eh? La demarcación territorial. Pero ahora un detalle, no solamente aprueba la demarcación territorial en el sector externo, sino también internamente. Ahorita hay un problema, amigo lindo, y no sé por qué no se resuelve ese problema. En el territorio peruano hay 560 lugares donde todavía falta hacer la demarcación territorial. Y el Congreso no sé por qué no se mete. Por ejemplo, mira, ve, San Isidro con Magdalena, acá en Lima, pasa esto, ve. San Isidro es así es, ¿ya? Y Magdalena es así, según dicen ellos, así. ¿Captaste? Si tienen un problema ahí, ¿no? Y esta gente que vive acá no sabe de dónde es. De Magdalena, San Isidro, yo no sé de dónde soy, ¿no? San Isidro viene y les cobra tributos. Magdalena viene y les cobra tributos, ¿sí? No, tú perteneces a Magdalena, San Isidro, y cuando quieren ir
a localizar, por ejemplo, oficinas de acá de San Isidro, vienen los de Magdalena y se pelean con Serena. O sea, no hay demarcación territorial. Esta demarcación lo tiene que hacer ya el Congreso, ¿no? Chosica con San Juan de Lurigancho tienen otro problema de demarcación. Esas demarcaciones que deben estar listas, ¿lo hace quién? El Congreso de la República. La demarcación territorial, ¿no? Y la última, también aprueba los préstamos internacionales, ¿no? Imagínate que yo sea el presidente de la República. Ya, yo quiero hacer un préstamo del Fondo Monetario o de un gobierno de Estados Unidos. ¿Ya estamos? Listo. ¿Para qué me estoy prestando esa plata? ¿Cuál es la idea? ¿Dónde vas a gastar? Eso me pregunta qué cosa el Congreso, ¿no? ¿Captaste? ¿Y si yo me presto plata para robarme? ¿Y si falta ahorita qué cosa? 2 meses para que termine mi gestión y me presto plata. ¿A dónde va dirigido eso, no? Entonces los préstamos internacionales son aprobados ¿por quién? Por el Congreso de la República. ¿Ok? Muy bien. Ahora un detalle. ¿Este Congreso de la República se puede disolver? Eso es lo que tienes que saber. Eso es lo que tiene que saber, amigo. ¿Se puede o no disolver? Y la respuesta es sí. Con la antigua Constitución, el Congreso se disolvía cuando se negaba confianza a 3 consejos de ministros. Hoy ha bajado eso. Solamente se disuelve cuando se niega confianza a 2 consejos de ministros. ¿Ya está? Listo. ¿Qué cosa es negar confianza? O sea, yo no entiendo. ¿Qué es eso de negar confianza? A ver, ¿cómo explicamos esto? Ya, miren, miren. Ya estamos terminando. Esto es el Ejecutivo. Ya te he dicho que el Ejecutivo tiene 2 cuerpos, Presidente de la República y el Consejo de Ministros. Dice la ley que cuando los ministros asumen su cargo, inmediatamente prestan juramentación ante el Presidente de la República y luego van a explicar su plan de gobierno al Congreso. ¿En qué tiempo? A los 30 días después de haber asumido qué cosa sus funciones. A los 30 días. ¿Ya estamos? Ya está. Entonces el Congreso va y presenta qué cosa presenta el congresista va, el ministro va y presenta su credencial. Y explica lo que va a hacer. Si el Congreso dice, este ministro está mal y hay que cambiarlo, el presidente está obligado a cambiarlo a las 72 horas. Pero ¿qué pasaría si el Congreso dice, el presidente del Consejo de Ministros está mal? Si dice que está mal, él debe renunciar. Y cuando renuncia, todos los ministros tienen que renunciar. Eso es censurar a un Consejo de Ministros. Si eso pasa 2 veces, el Congreso, ¿qué cosa se disuelve? ¿Pero quién lo disuelve? Lo disuelve el presidente de la República. Una vez disuelto el Congreso, el presidente de la República está obligado a convocar elecciones para nuevos congresistas. ¿En qué tiempo? A los 4 meses después de haber sido, ¿qué cosa? Disuelto el Congreso. A los 4 meses. ¿Estamos de acuerdo? Y si el presidente no convoca elecciones, el Congreso disuelto tiene derecho a reactivarse. ¿No es cierto? Y si se reactiva, puede sacarle hasta el presidente de la República por haber hecho cosas al margen de la razón. Entonces, cuidado, el Congreso puede ser disuelto según el mandato constitucional, cuando se niega confianza a 2 consejos de ministros. Estimados amigos, muy amable por su atención, muy amable por su respeto, por su paciencia. Hay mucho más que hablar acá en lo que es el Poder Legislativo, tenemos solamente 1 horita, pero vamos a ir hablando los temas que más nos parecen importantes, ¿no? Con esto terminamos. Ya seguramente usted ha escuchado hablar sobre la inmunidad de un congresista, ¿no? Bueno, los congresistas gozan de algo que algunos funcionarios públicos también gozan de lo mismo, de la famosa inmunidad. ¿Quiénes gozan de inmunidad? El presidente de la República. Goza de inmunidad los miembros del Tribunal Constitucional. ¿No es cierto? Goza de inmunidad el congresista en sí. ¿Qué cosa es la inmunidad? Es la capacidad que tiene el congresista de no ser enjuiciado, procesado, humillado mientras dure sus funciones de congresistas. Si voy al examen de admisión y me preguntan ¿hasta cuándo dura la inmunidad? Contestas así, hasta 1 mes después de haber acabado, ¿qué cosa? Sus funciones.
¿Estamos de acuerdo? Cuidado con ese detalle, ¿no? Eso es la famosa que goza inmunidad, ¿no? Ahora, si por si acaso me preguntan esto, ¿quién es el único que te puede quitar tu inmunidad? El único es el Congreso de la República. Nadie más te puede quitar tu inmunidad. Y lógicamente a un congresista se le puede quitar su inmunidad cuando está haciendo cosas al margen de su función, pero que sean actos de corrupción. Vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si ahorita ves, por ejemplo, que un congresista ha violado a una menor de edad? ¿No es cierto? Un congresista está vendiendo drogas, en ese caso, pues, tiene la facilidad del Congreso de quitarle su inmunidad a ese congresista para que se le diga un proceso judicial, ¿no? Pero nadie más que el Congreso te puede levantar o quitar tu inmunidad. ¿Ya estamos? Muy bien, estimados amigos, con esto estamos terminando la sesión del día de hoy. La próxima semana nos toca hablar acerca del Poder Judicial, que es un tema muy importante, y espero que estén también atentos a la clase en ese día. Gracias, muy amable, caballeros.